Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial tan navideño y tan especial. Estamos trabajando este precioso proyecto que se llama Emma y sus outfits. Si no lo has visto y no has visto de qué se trata, en un en vivo, en una transmisión en vivo les conté, así que en el canal lo encuentran. También encuentran un videito donde les hablo de todos los proyectos navideños que encuentras en el canal y los que se avecinan para este nuevo año. Así que por ahí te dejo por aquí en la sugerencia aquí arriba esos videitos para que puedas ir y verlos y conozcas de qué se trata este proyecto. Este proyecto de Emma y sus outfits, como puedes ver, lo vamos a iniciar con el primer outfit en este video. Ya hemos trabajado su cuerpo base, que también lo encuentras en la descripción del video para que vayas y lo realices. Primero realizas todo el cuerpo base de Emma, o te sale por aquí arriba también como sugerencia, y vas y realizas todo su cuerpo y su cabello, y cuando lo tengas todo realizado pasamos aquí al video, al primer outfit, que es el de Navidad. Quiero contarte que Emma en su inicio como patrón base nos midió 33 centímetros, pero ya con sus prendas, con sus botas, con este gorrito tan hermoso que le vamos a tejer, nos mide alrededor de unos 35-36 centímetros. Así que de acuerdo a las prendas, pues nos va aumentando un poquito por el gorro, o lo que le vamos a tejer en su cabello aumenta un poquito el tamaño. Los materiales están en la descripción del video, como siempre en gramos, lo que vas a gastar para toda su ropa. Solamente coloqué lo que es este video listo. Los materiales del cuerpo base los encuentras en el video tutorial del mismo. Aquí solo vas a encontrar los materiales para la elaboración de todo su outfit, este outfit navideño. Tiene varias prendas que te voy a mostrar a continuación, las cuales vamos a tejer en dos tutoriales. La parte 1 tejeremos su vestido, su chaqueta y sus zapatos, y la parte 2 estaremos trabajando lo que es su gorro y su bolsito, este precioso bolsito. Así que quiero contarte también que el tutorial lo vas a encontrar descargable en PDF cuando terminemos los 3 outfits. Este es el primero, luego trabajaremos 2 más. Al terminar todos los outfits, ese patrón completo de la muñeca con su cuerpo base y los 3 outfits y accesorios lo vas a encontrar para que lo puedas descargar en mi cuenta Raverly, y lo vas a encontrar obviamente al final de todos los 3 outfits. Así que quiero contarte para que arranquemos y tengas presente, voy a trabajar todo el tutorial, todas las prendas con la aguja número 3.5 milímetros. También todos los accesorios, la ropa, su vestuario, todo está trabajado también en macramé, que es de 2 milímetros de grosor. Solamente la cadenetita que hicimos acá para su collar o su correa, la cadenetica que hicimos para colgar su bolsito, la trabajé con la aguja número 2 milímetros para que nos quedaran las cadeneticas más pequeñitas y más ajustaditas. Del resto todo está trabajado con la 3.5. Después de hablarte un poquito sobre lo que debes tener en cuenta antes de iniciar el tutorial, ahora quiero hablarte y mostrarte un poquito más detalle las prendas. Vamos a retirar su gorrito por acá. Su gorrito, vamos a poner a Emma acá. Tenemos un gorrito triangular que lo vamos a coser primero en rectángulo y luego coseremos la parte posterior. Y vas a necesitar para sus extremos estas bolitas o pelotitas navideñas que le coloqué en sus extremos. Son muy fáciles. Solamente las cosemos ahí a las puntas. Este es su gorrito. Tenemos una chaqueta que vamos a necesitar 2 botones rojitos para simplemente adornar como prenda. El adorno simplemente son decorativos porque su chaqueta pues no se cierra ni se abre, sino simplemente está así.
Obviamente todas las prendas son de quitar y de poner porque vamos a necesitar desvestirla completamente para realizar su segundo y tercer outfit. Así que para todo necesitamos botoncitos. Esta chaqueta simplemente lleva estos dos botoncitos, pero el vestido en sí por detrás sí tiene un botoncito que ya les muestro. Necesitamos un botoncito para el vestido y necesitamos botoncito para sus botas. ¿Listo? Para poder quitar y poner sus botas. Yo he escogido estos botoncitos de perla que son muy lindos. También he escogido el botoncito de perla para su vestido por la parte de atrás. No tengo ganas de quitar la chaqueta, así que voy a mostrarles el botoncito del vestido. Es una perlita. Y volvámosla a peinar. Y para su bolsito de reno solo necesitamos pues los materiales que te digo ahí, los gramos de estos colores, que es como un caqui, un piel, y blanco y rojo para su nariz y cafecito para sus orejas. Bueno, y queda ese bolsito que podemos introducir ahí algunas cositas. Yo tengo este aplique ahí y así queda. Pues necesitamos todos esos botoncitos y esas decoraciones para nuestro outfit o nuestras prendas de vestir. Vamos a arrancar con el tutorial, mis chicas. Espero que les guste. Gracias por escoger este video para tejer conmigo. Por favor, ayúdame a crecer en el canal. Dale me gusta, comenta. Valoro mucho todos los me gusta y todos los comentarios. Mi chica siempre los leo. Así que muchas gracias por apoyar este trabajo, este video. Pronto estaremos subiendo el otro outfit, así que tienes que vestirla junto conmigo. Arranquemos con este tutorial. Bueno, mis chicas, vamos a iniciar con el vestido. Primeramente, yo he tomado un tono verde no tan encendido, no tan Navidad, sino un tono verde oscurito, opaco, la verdad. Y vamos a trabajar 36 cadenas al aire para dar inicio a la parte del cuello del vestido. Con este verde, ¿listo? Vamos a trabajar en punto bajo desde la segunda cadena y vamos a trabajar 35 puntos bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar por toda la tira de cadenas los puntos bajos. De esta forma hasta llegar a nuestra primera cadenita. Hasta llegar al otro extremo. Cuando ya hayas terminado toda la fila, vamos ahora a cambiar de tono. Voy a introducir el blanco y en ese último punto lo voy a cerrar con el blanco. Y voy a subir con una cadena. Giro el trabajo y escondiendo las hebras me voy a devolver trabajando 6 puntos. Voy a jalar las hebras, ya hice el primer punto, 2, 3, 4, 5 y mi punto número 6. Voy a saltar ahora 6 puntos en la base y trabajar 6 cadenas al aire. Y en el punto número 7 continúo tejiendo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y voy a volver a repetir lo mismo. Salto 6 puntos en la base y trabajo 6 cadenas al aire. Y en el punto número 7 continúo 1, 2, 3 y cuando me falten, me faltan 3, 1, 2 y 3. Cuando me falten 2 puntos voy a hacer el ojal. Entonces hago una cadena
y me salto un punto y en el último realizo el último punto bajo. Y ahí ya me queda un pequeño cuadrito o hoyuelito para introducir el botón. ¿Listo? El botón de nuestro vestido para poder quitar y poner, ¿vale? Si tienes un botón más grande que este hoyuelito, entonces vas a saltarte más puntos, no uno sino dos, y harías 2 cadenas, ¿vale? Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a iniciar la fila número 3. Para iniciar la fila número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser 3 puntos, 1, y aquí en las cadenas hacemos el punto dentro, 2, 3 y hacemos un aumento. Ese es el patrón para esta fila. Vamos a trabajarlo repitiendo 3 puntos, 1, 2 y aquí sobre las cadenas también. Tenemos que hacer 6 puntos dentro de la abertura, ¿no? Vamos contando. 1, 2, 3, aumento. El aumento dentro de las cadenas es como si fuera un punto porque tenemos 6 cadenas. Así que 1, 2, vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y el aumento. Y continuamos sobre los puntos. 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3 y dentro de la otra manga aumento. Este sería el primer punto de los 6 que van dentro de la manga. 1, 2, 3, aumento. Irían 5 puntos, hacemos uno más dentro de la manga, 1 y continuamos en los puntos que están por fuera. 2, 3, aumento. Y terminamos con 3 puntos. 1, 2 y en el último 3. Tenemos en total 35, teníamos 35, ahora tenemos 43 puntos. Vamos a realizar desde la fila 4 en adelante tejiendo esos mismos 43 puntos. Punto sobre punto, no vamos a hacer ya aumentos. Vas a tejer desde la fila 4 hasta la fila número 7 y se va a ver así nuestra pieza. Ya tenemos obviamente nuestras manguitas y lo que vamos a trabajar ahora en la fila 8 es una fila de aumentos. Vamos a trabajar nuevamente el patrón de 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta que terminemos toda la fila. 3 puntos y un aumento. Y luego desde la fila 9 vamos a trabajar los mismos 53 puntos que nos van a quedar a partir de esta fila. Vamos a trabajar desde la ronda 9 hasta la ronda número 12 o fila número 12. En total 4 filas nuevamente de esos mismos 53 puntos. Vamos ahora a trabajar la fila o la ronda porque ya vamos a trabajar en rondas, mis chicas. Vamos a introducir el tono verde. Vamos a dejar hasta acá utilizado el blanco. Y voy a cortar y voy a introducir el verde que veníamos trabajando en la primera de las filas. Y vamos a comenzar a trabajar en rondas. Así que en este último punto cierro con el verde y uno con punto deslizado en el primer punto de esa misma fila.
Vamos a ir llevando estos hilos para esconderlos. Voy a hacer punto deslizado y una cadena. Vamos a trabajar a partir de este momento en rondas. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a realizar un punto y el siguiente punto no lo vamos a hacer normal en el punto siguiente, sino que lo vamos a trabajar en la base del punto o en el mismo hoyuelo donde hemos trabajado el punto de la ronda anterior. Vamos a bajar hasta la ronda anterior y en ese mismo vamos a hacerlo y jalamos un poco la hebra que nos quede sueltita, que no se nos dañe, y hacemos el punto. Y vamos a ir intercalando un punto normal y un punto bajado hasta la ronda anterior o fila anterior. Un punto normal y un punto bajado hasta bien a la fila anterior. Un punto normal y un punto hasta la parte de abajo o la base de nuestro punto siguiente. Y así vamos a hacerlo por toda la fila. Vamos a trabajar los mismos 53 puntos hasta bien abajo, hasta las rondas bien abajo del vestido cuando vayamos a hacer pues los aumentos finales de la gola. Entonces acá tendremos los mismos 53 puntos, solo que vamos a trabajar un punto normal y uno hasta abajo. Luego de esta ronda vamos a trabajar la ronda número 14, trabajando normalito, mis chicas, los puntos bajos como los trabajamos siempre, una ronda normal. Al terminar esta fila 14 pasamos a la fila 15 introduciendo el hilo rojo. En este último punto cerramos con el rojo y vamos a trabajar la ronda número 15 tomando solo la hebra trasera de los puntos. Esta hebra verde no la voy a cortar, la voy a dejar atrás en espera porque más adelante la voy a necesitar para trabajar las demás rondas. Así que voy a esconder solamente la roja y voy a llevar trabajando en rojo tomando la hebra trasera de los puntos esta fila o esta ronda de los mismos puntos que ya tenemos. No vamos a hacer aumentos, ya mi chica les dije que trabajar así con la misma cantidad de puntos hasta llegar a la parte de la gola del vestido. Voy a hacer dos rondas de hilo rojo, esta que estoy trabajando tomando solo la hebra trasera y la número 16 que voy a hacer tomando todo el punto normal. Luego volveré a trabajar con el verde en la fila o ronda 17. Pasamos a la ronda número 17 y vamos a cortar el rojo y retomar el verde. En esta ronda 17 vamos a trabajar tomando la hebra trasera con el verde y a trabajar toda la ronda con los mismos puntos, pero como te digo, tomando la hebra trasera. Ya no vamos a utilizar más el rojo, así que por eso lo cortamos y vamos a trabajar tomando la hebra trasera todos los puntos. Luego, desde la ronda 18 vamos a trabajar ya tomando todo el punto. Desde la ronda 18 en adelante. Ya te digo cuántas rondas vamos a trabajar. Vas a trabajar, mis chicas, desde la ronda 18 hasta la 21. Vamos a hacer 4 rondas de esos mismos 53 puntos. Y ahora vamos a trabajar la ronda de aumentos, ahora sí, para hacer la parte de la gola del vestido, la parte baja. Vamos a trabajar aumento en todos los 53 puntos. En total vamos a tener 106 puntos. Vamos a hacer en cada uno de los puntos un aumento. De esta forma, así vamos a darle ese vuelo grande que queremos para la parte de abajo. Y vamos a trabajar luego desde la ronda 23 en adelante esos mismos 106 puntos.
ya sin aumentos. Vas a tejer desde la ronda 23 hasta la ronda 30, mis chicas. Vamos a tejer hasta la ronda 30 de esos mismos 106 puntos y ya le damos un poco de largo a nuestra gola. Cortamos la hebra y dejamos un poquito para esconder con la aguja lanera. Más adelante pondremos los botones y accesorios. Vamos ahora a realizar la chaqueta, la vamos a hacer del mismo verde. Para trabajar la chaqueta vamos a iniciar realizando 41 cadenas al aire. Vamos a trabajar la chaqueta en media vareta o punto bajo alto. Así que vamos a realizar desde la segunda cadena 40 puntos media vareta hasta llegar al final de nuestra cadena. Al llegar al final de la fila vamos a trabajar la fila 2 tejiendo primero 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a trabajar la parte de la manga, así que vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 7 cadenas, perdón. 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos vamos a saltar 7 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto número 8 vamos a continuar trabajando media vareta y vamos a tejer 14 medias varetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Volvemos a repetir haciendo 7 cadenas al aire y saltándonos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo seguimos tejiendo. Un punto media vareta, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así hemos hecho ya las mangas de nuestra chaqueta. Pasamos a la fila número 3. En la fila 3 vamos a trabajar los mismos puntos que tenemos. Tenemos 40 puntos. Vamos a trabajarlos, pero sobre las cadenas vamos a no introducir, acá voy a mostrarles, no vamos a introducir la aguja dentro del agujero, sino que vamos a hacer los puntos en las cadenas. Entonces vamos a hacerlo introduciendo en la cadenita de esta forma. 2 y hacemos los 7 puntos de las 7 cadenas y lo mismo hacemos en la otra abertura. Vamos a trabajar esta fila 3 con los mismos 40 puntos y de la fila 4 en adelante también los mismos 40 puntos. Vamos a tejer en total desde la fila 4 hasta la fila 12. En total 9 filas más las 3 que teníamos de inicio. ¿Listo? La que te enseñé sobre las cadenas y desde la 4 hasta la 12. Se va a ver de esta manera y vamos ahora para terminar a dar un bordito por el lateral de nuestra chaqueta y por la parte de arriba del cuello. Por la parte baja lo dejamos así. Vamos ahora a realizar en media vareta también, subiendo con una cadena y vamos a hacer un punto por fila en media vareta. Vamos a darle ese acabado por todo el lateral. Si tenemos en total 13 filas, vamos a hacer 13 puntos. Luego nos vamos aquí en la esquina a hacer un aumento para poder girar y vamos a trabajar en punto media vareta también todo el bordo donde tenemos los 40 o 40 cadenas iniciales.
trabajaremos tomando la cadenita los 40 puntos. Al llegar a esta esquina volveremos a hacer un aumento para girar y trabajaremos ahora la parte baja del otro lateral. Terminado ese bordo, mis chicas, vamos a trabajar ahora las mangas, aquí donde tenemos la abertura de nuestras mangas. Yo ya realicé el bordito que les indiqué, dejé una hebrita para esconder y trabajé una de las mangas para que trabajemos juntas la segunda. Vamos a enhebrar en la parte baja de las cadenas, en una esquina, en un lateral. Recordarte que tenemos 7 cadenas acá y 7 puntos arriba. Así que vamos a trabajar la manga también en media vareta, trabajando 7 puntos abajo, un punto vamos a hacer en el lateral de estos puntos que tenemos en los laterales, 7 puntos arriba y 1 en el otro lateral. Tendremos en total 16. Vamos a empezar. Enhebrando allí, subimos con una cadena y comenzamos a trabajar los 7 puntos de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego, aquí por el lateral, en este punto lateral, hacemos un punto. Y pasamos a la parte de arriba donde están los puntos para trabajar los 7 puntos por la parte de arriba. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a hacer un punto en el punto que tengo lateral. Y cerramos. Tendremos en total 16 puntos. Vamos a manejar desde la ronda 2 hasta la ronda 10. Vamos a hacer 10 hasta ahora, con esta serían 10, con la que acabamos de realizar, de esos mismos 16 puntos, todo en media vareta. Ahí ya tenemos el círculo que vamos a ir trabajando, ya tenemos la base. Vamos a trabajar hasta la ronda 10. Cuando tengas todas estas rondas, vamos a trabajar las últimas en punto bajo. Vamos a realizar en esta ronda, que es la ronda número 11, aumento en todos los puntos. Vamos a terminar con 32 puntos en total. Aumento en cada uno de los puntos. Cuando termines la ronda 12 y la ronda 13, las vamos a trabajar con los mismos 32 puntos que tenemos. Ya no haríamos más aumentos, solamente hacemos 2 ronditas de punto bajo para terminar el bordo de nuestra manga. Quiero mostrarte, ya hice la anterior, la segunda, recuerda que ambas deben hacerse exactamente iguales. Ya hice la otra y cuando termines la ronda 13 cortamos la hebra. Nos quedará de esta forma como tipo campana, un poco anchita. Aquí voy a terminar estas rondas que te acabo de indicar y quedaría ya la chaqueta lista. Vamos a realizar, más adelante vamos a colocar botones, accesorios y demás, ¿vale? Al final. Vamos a realizar los zapatos para terminar con esta parte 1 de las prendas de vestir. Vamos a comenzar ahora con mis chicas con los zapatos, primeramente con la suela de los zapatos en tono café. Así que vamos a trabajar en el tono café 7 cadenas al aire y desde la segunda cadena vamos a trabajar punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedaría una cadenita pendiente por trabajar y ahí vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Giramos y trabajamos ahora por la parte baja de las cadenas, también realizando 5 puntos. 1, 2,
3, voy a ir escondiendo la hebra, 4 y en el último punto, que sería el punto 5, en esa última cadenita voy a hacer un aumento. En total en esta fila 1 nos quedan 14 puntos. Pasamos a la fila 2 o ronda 2. Vamos a comenzar en la ronda 2 con un aumento. Luego trabajamos 4 puntos, 3, 4. Y ahora vamos a trabajar 3 aumentos seguidos. Vamos a comenzar la ronda número 3. Vamos a comenzar con un punto y luego un aumento. Luego hacemos 4 puntos. Y luego hacemos un punto y un aumento por 3 repeticiones. Un punto y un aumento por 3 repeticiones. Cuando las termines haremos 4 puntos. Y por último volvemos a hacer la repetición de un punto, un aumento por 2 ocasiones. Ahí terminamos la ronda. Y en total te van a quedar 26 puntos. Ahora en la ronda número 4 vamos a iniciar tejiendo 2 puntos y un aumento. Luego tejemos 4 puntos y ahora 2 puntos, un aumento, lo repetimos por 3 repeticiones. 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Cuando tengas esas 3 repeticiones, vamos ahora a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a repetir 2 puntos y un aumento en 2 ocasiones. Ahí terminaríamos la ronda número 4 con 32 puntos. En la ronda 5 lo que vamos a hacer, y es la última ronda de café, lo que vamos a hacer es trabajar punto deslizado por toda la ronda. Vas a hacer punto deslizado por todo alrededor hasta que llegues al inicio. Y estaremos introduciendo el hilo rojo. Vamos a introducir el hilo rojo. En la ronda 6 trabajaremos con rojo hasta la ronda 8, 6, 7 y 8. Vamos a hacer 3 rondas de 32 puntos cada una. Aquí lo que vamos a hacer en la ronda 6 es tomar solo la hebra trasera sin tocar los puntos deslizados. Solamente trabajando por la hebra trasera de los puntos de la ronda anterior. Y vamos a trabajar los 32 puntos que tenemos. Ya cuando vayas a realizar la ronda 7 y la ronda 8, ya tomamos todo el punto. Aquí estoy escondiendo las hebras y vamos a contar que nos queden los 32 puntos. Vamos a trabajar hasta la ronda 8. Al tener ya las 3 rondas, estamos en la ronda 8, pasamos a la ronda 9. Iniciaremos con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos ahora a trabajar disminuciones. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, vamos a ir ajustando. 2,
3, 4, 5 y nuestra última disminución 6. Y terminamos la ronda con los 12 puntos que nos faltan. En total vamos a tener 26 puntos. Vamos a trabajar la ronda número 10 y la ronda número 11 con esos mismos 26 puntos. Cuando termines la ronda número 11 vamos a cortar la hebra y vamos ahora a trabajar la parte de la aleta de nuestra bota. Vamos a trabajar hasta la ronda 11 los dos zapatos exactamente iguales. Después de la ronda 11 lo que te voy a enseñar ya es diferente para cada zapato, tanto para el izquierdo como el derecho. Vamos a hacer primero el pie o el zapato derecho y para eso, después de cortar la hebra, vas a tejer 6 cadenas al aire y desde la segunda cadena vas a trabajar 5 medias varetas como las que tengo yo aquí. Y cuando tengas las 5 medias varetas las vamos a unir a la parte del zapato en la última ronda que trabajamos, contando desde la unión de las rondas, contando 8 puntos. 3, 6, 7, 8. Y en el punto número 8 vas a unir esta pieza. En el punto 8, 3, 6, 7, 8 es este. Y aquí vamos a comenzar a trabajar también medias varetas. Así que vamos a unir haciendo media vareta bien ajustadita, que nos quede bien pegadita esta pieza, tejiendo por toda la ronda media vareta. ¿Listo? Vamos a tejer desde ahí en total 25 medias varetas. Te va a quedar, vamos a darle la vuelta y te va a quedar un punto al llegar al inicio, un punto sin tejer. Y ahí subimos con una cadena y giramos el trabajo. No vamos a trabajar en rondas sino en filas. Giramos el trabajo y de segunda ronda, aquí ya la tengo realizado, quiero mostrarte. De segunda ronda sí vamos a trabajar los 25 que hicimos y adicionales sobre los 5 puntos que tenemos en la aleta. También los hacemos, ahí serían 30 puntos. Luego en la siguiente fila, que sería la fila 3 de punto media vareta, todo esto en media vareta. En la fila 3 nos devolvemos haciendo 3 puntos, una cadenita, saltamos un punto y continuamos tejiendo todo el borde, todo hasta terminar. Ahí serían también 30 puntos contando la cadenita. Y aquí esta es la abertura para nuestro botón. Vamos a poner aquí un botoncito y la idea es que cerremos con el botoncito. Y ahí cortamos. ¿Listo? Así quedaría el zapato de la pierna derecha. Para la pierna izquierda vamos a hacer algo muy diferente. Vas a trabajar desde la ronda 1 hasta la 11, la botita exactamente igual. ¿Listo? Cuando termines también cortas la hebra y vamos a hacer las 6 cadenas desde el punto número 11, contando desde la unión de las rondas hacia el lado contrario. Ahorita contamos hacia acá para ubicar la aleta, ahora vamos a contar del otro lado. 3, 6, 9, 10, 11. En este punto vamos a enhebrar ahí y vamos a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar las puntadas media varetas, nuestra primera fila de media vareta. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ya hice las 6 cadenas, voy a cortar el hilo. Ya quedaron ahí las 6 cadeneticas y ahora sabemos que vamos a dejar un punto de separación entre la abertura de nuestra bota, ¿no? De la aleta de la bota.
Así que voy a saltar un punto y en el siguiente voy a enhebrar porque ahí voy a empezar a trabajar la fila número 1 de la aleta. Entonces acá, después de enhebrar esas 6 cadenas adicionales allá, salto un punto y en el siguiente empezamos a trabajar los 25 puntos, media vareta, por todo alrededor de nuestra bota, hasta llegar a las cadenas. Voy a ir dándole la vuelta hasta llegar aquí donde hice las cadenas y cuando llegue justo allí, cuando dé toda esta vuelta y llegue justo allí, voy a trabajar por las 6 cadenas. ¿Listo? Voy a trabajar por las 5 que me van a quedar pues 5 puntos porque uno va a ser el de subida que hicimos para amarrar, ¿no? Entonces voy a trabajar y en total me van a quedar los 30 puntos. Al terminar esa fila, miren mi chica, se va a ver así, esa primera fila. Por todo alrededor solo nos quedaría aquí un puntito sin tejer. Subimos con una cadena y vamos a trabajar la fila 2 tejiendo todo. Voy a esconder estas hebras de una vez, tejiendo todo alrededor, toda la fila, mis chicas, de punto media vareta. Y vamos a hacer igual que en el otro piecito, la abertura para trabajar el botón. Entonces cuando terminen esta fila subimos con una cadena y hacemos el siguiente tejiendo 3 puntos inicialmente, una cadena y saltamos un punto. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Miren mis chicas, ya en la última fila ya la estoy trabajando y cuando ya estamos llegando aquí a la parte final de la aletita, vamos a contar 1, 2, 3 puntos, el que nos vamos a saltar. Y voy a tejer 1, 2, hago una cadenita, me salto un punto y en el siguiente tejo el siguiente punto. La idea es que terminemos con 3 puntos. ¿Listo? La idea es que terminemos con los 3 puntos. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra para esconder con la aguja la negra. Así quedaría el zapato o la bota. Aquí vamos a poner el botón. El zapato o la bota del pie izquierdo. Del pie derecho ya les había indicado. Hacemos la pieza primero aparte y luego la cosemos o la unimos a la bota. Y en este caso pues solo unimos las cadenas. Así nos quedan ya los piecitos o las botitas. Vamos a esconder hebras y vamos a esconder las hebras de las otras prendas. Y vamos a dejar hasta acá la parte 1 de la ropa. Vamos a pasar a la parte 2, mis chicas, que encuentran aquí en la descripción del video. Le picas el nombre y se despliega la caja de información donde te dejo la parte 2 para trabajar su gorro y su bolsito. ¿Listo? Su bolsita. Vamos para allá. Vamos para allá. Nos vemos, mis chicas. Espero que les esté quedando precioso.